Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Oscar Ruiz. Me correspondió hablarles acerca del calibrador pie de rey en fracciones de pulgada, la apreciación de un 128 de pulgada. Esta medida es como el margen de error que nos tiene la herramienta al momento de realizar una medida específica. Eh, Antes de entrar en detalle de cómo realizar una toma de medida con esta herramienta, pues vamos a recordar las partes del calibrador. En esta parte que estoy indicando con el cursor son las mordazas para la medición de exteriores. Estas que están acá arriba nos ayudan a medir las mediciones partes interiores como tal. En el orden, aquí encontramos un tornillo especial o freno que nos ayuda a bloquear la herramienta tan pronto realicemos una toma de medida, pues con el fin de no ir a alterarla al momento de realizar la lectura como tal. Acá encontramos lo que es la regla fija. En este caso está dividida en pulgadas, 0,1, 2, 3 pulgadas. Esta parte de arriba es el nonio. El nonio está dividido en 8 partes. Ya vamos a ver por qué tiene estas 8 divisiones. Este es como un punto de apoyo o una ayuda que tiene la herramienta para poder manejar de la mejor manera pues el nonio a la hora de realizar una toma de medida. Pues, por esta parte también tenemos la varilla para poder tomar profundidades de orificios, huecos, escalones que podamos tener en X pieza. Como le comentaba, la regla fija está dividida en pulgadas y cada pulgada está dividida en 16 partes. Es decir, que cada fracción nos corresponde a un 16avo de pulgada. Y así todas las pulgadas que correspondan en la regla fija. Estas 8 divisiones que nos representa acá el nonio es como si cogiéramos un 16avo o una parte de esta escala fija, de esta regla fija, y la dividiéramos en ocho partes como tal. Como sabemos que de cada pulgada tenemos 16 divisiones, eh, si multiplicamos los 16 por, ¿por qué? Por 8, por 8 divisiones que tiene el nonio, nos da un 128avos, o sea, nos da 128avos. Eso quiere decir que este espacio que tenemos en el nonio del 0 a la primera es un 128avo de pulgada. Esta es como tal las partes que, que tiene el calibrador. Es algo como recomendación o, o es bueno recordar, es que estas herramientas son de un manejo pues muy delicado como tal. Porque, por ejemplo, en estas, las tres partes que nos ayudan a tomar medidas, cuando está totalmente cerrado, las tres nos van a indicar que estamos en cero, alineados a un cero. ¿Qué pasa? O sea, la misma medida que tenemos acá en medidas exteriores, la vamos a tener en estas paredes, en estas mordazas de, para medir interiores como tal. Igualmente, acá en la varilla para medir profundidades. Entonces, siempre que estemos tomando una medida, siempre se nos van a desplazar las tres partes que nos van a ayudar a realizar la toma. Entonces, pues no siendo más, vamos a hacer unos ejemplos de la toma de medidas
con este calibrador. Entonces, pues con ayuda de Stefanelli podemos indicar acá, hay varias opciones, vamos a hacer como varios ejemplos en la medida. Como bien sabemos, tenemos que tener en cuenta en qué pulgada estamos realizando la medida. En este ejemplo estamos, por ejemplo, de 0 a 1 pulgada. Digamos, si ya pasamos acá, ya nos va a variar aquí el entero. Ya pasamos la medición de la pulgada. Ya la medida es mayor a 1 pulgada. Por eso aquí este entero nos va a variar. Igualmente sí, aquí ya nos varía 2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esta toma de medidas? Hay que tener en cuenta, como les digo, en qué pulgada la estamos tomando o cuál es el entero. En este caso serían 0 enteros. Y nos vamos al nonio a indicar cuál es la línea que nos está quedando iguales a la escala de la regla fija. En este caso, o la más cercana, pues porque también tenemos casos que ninguna va a coincidir, entonces vamos a tomar la que esté más cerca del 0 hacia el 8. Digamos, en este caso no vamos a tomar esta y no vamos a tomar el 8, siempre vamos en su orden respectivo. Entonces, contamos cuántas partes de la regla fija nos pasaron del 0. Entonces aquí nos pasaron 1 y 2 partes, entonces sería un 16avo y 2 16avos. 2 16avos, pero ¿por qué tenemos aquí un octavo? Acordémonos que siempre, si simplificamos 2 16avos, vamos a sacar mitad 1 y mitad 8, un octavo. Siempre tenemos que simplificar, pues cuando es posible, realizar la simplificación de esta medida. Esta es como una medida muy exacta. Acá vamos a tomar otra medida, preciso nos quedó en otra medida exacta de la escala fija. Entonces, como les digo, siempre vamos primero a indicar en qué entero estamos ubicados realizando la medida. Digamos, vamos a tomarla una por acá más adelante. Entonces, este entero, porque ya nos pasó del 0 del nonio, ya es un entero, 1 pulgada más. Entonces, siempre lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a escribir. Digamos, vamos a tomar un entero más. ¿Cuántas líneas después, cuántas líneas nos ha pasado del 0 del nonio? Aumentamos acá con la ayuda de la lupa y decimos que nos ha pasado un 16avo, ¿verdad? Esa medida volvemos y la registramos. Entonces vamos, un entero, un 16avo. Entonces queremos saber cuál es la medida que sigue. Entonces, como les decía, vamos a buscar en esta escala cuál es la línea que nos corresponde o la más cercana que tengamos de acuerdo a la escala del nonio y la regla fija. Entonces aquí vamos a registrar esta medida, ¿sí? Que sería un 128avos, 2 128avos y 3 128avos. Esta sería la línea más cerca. Entonces sumamos un entero más un 16avos más 1, 2, 3, 128avos. Al realizar esta suma y simplificar en el dado caso que se pueda, vamos a obtener que la medida final es de 1 pulgada, 11 128avos de pulgada. Esa sería la medida final en este ejemplo. Ya, como les digo, entonces estas 8 divisiones que tenemos acá es como si dividiéramos un 16avo en 8 partes para obtener una medida más precisa
registrada. Igualmente, por ejemplo, al tomar medidas de profundidad, nos va a indicar exactamente, se toman las mismas medidas, sea de profundidad, sea de interiores o sea de exteriores. Siempre hay que tener en cuenta en qué escala estamos, en qué entero estamos trabajando. Por ejemplo, acá, siempre tenemos que tener en cuenta sobre qué medida estamos iniciando, cuál es el entero que ya pasó del 0. Por les digo, el 1, en este ejemplo. Contamos cuántas partes de la regla fija nos ha pasado del 0 del nonio. 1 y 2 16avos. Lo registramos porque los tenemos que sumar. En esta herramienta siempre hay que tener en cuenta eso, que nos toca sumar fracciones y nos toca ser muy claro y precisos cuando vamos a simplificar o vamos a sumarlas. Hay varios métodos para realizar la suma de fraccionarios. Uno es igualando fracciones, otro es sumando, tocando como un múltiplo. Entonces, hay varios métodos para realizar la medición. Lo importante es que siempre nos tiene que dar lo mismo. Como le digo, entonces sumamos la unidad o el entero que tenemos acá, que es 1, más 1, 2 16avos, que al simplificarlo nos va a dar 1 octavo. Y vamos a registrar cuál es la línea que nos está haciendo eh, que está enfrentada tanto el nonio con la escala, con la regla fija. Y sumamos 1, 2, 3, 128avos. Y realizamos la suma como tal. Espero poderles ayudar y despejar dudas en el trabajo con esta herramienta. Pues muchas veces se confunde uno es con el tema de la suma de fracciones, pero si llevamos un orden es muy sencillo. Es muy sencillo al llevar un orden, saber cuál es el número entero y cuál es lo que siempre tenemos que llevar un orden. Primero el entero, después las líneas o los 16avos que tenemos en la regla fija y por último le sumamos los 128avos que nos coincidan tanto en el nonio como en la regla fija. Siempre ese va a ser el orden. Muchas gracias, compañeros. Espero que les sirva para algo, para despejar dudas y para aclarar acerca de la toma de medidas con este calibrador. Muchas gracias.